Hola, ¿qué tal? En este video quiero hablar de cuánto dinero puedes hacer si hablas español. El español es un idioma que está creciendo un montón y no estoy hablando solamente por la cantidad de hispanohablantes nativos, estoy hablando por el interés de aprender español como lengua extranjera. He enseñado español por más de 7 años y he notado que las personas están cambiando sus razones o las razones por las que aprenden español. En el pasado creo que solamente aprendían español por temas turísticos, gastronómicos o tenían una pareja latina, entonces tenían un novio colombiano o una esposa mexicana. Pero en el presente creo que aprenden español por temas económicos. El español da dinero. Busqué en internet la siguiente pregunta: ¿cuáles son los idiomas más ricos? Y pues quería información sobre cuáles eran los idiomas más ricos en términos de dinero, ¿no? ¿Cuáles eran los idiomas que podían darme más dinero? Sin embargo, pues Google entendió otra cosa y me mostró los idiomas más ricos, pero en términos de palabras. Y como dato interesante decía que el inglés pues tenía 250.000 palabras diferentes, más de 250.000 palabras diferentes, mientras que el español tenía más de 93.000 palabras, de las cuales 19.000 eran americanismos. Pero bueno, aquí no quiero hablar de eso porque eso es aburrido, quiero hablar de el dinero. En un artículo que encontré, en donde especialmente se hablaba de cómo hacer dinero con los idiomas, encontré una clasificación de 3, ¿no? Entonces, en la posición 1 estaba el inglés, que decía que es el idioma de la globalización, ¿no? Es el idioma que todos debemos aprender para hacer negocios. En la posición 2 estaba el chino mandarín. Y había una frase muy interesante porque decía que es el país que se muere por gastar su dinero, ¿no? O sea, China es el país que se muere por gastar su dinero. No estoy seguro si eso es verdad, pero cuando pienso en el chino pienso que es muy importante en términos de cantidad de información que encuentras en la internet. Creo que el chino está muy presente en la internet y también es un idioma del comercio. Y en la posición 3 hablaban del español. Decían que el español pues era un idioma relevante en el contexto para hacer dinero, de los negocios, pero solo hablaban de eso por la cantidad de hablantes nativos. Quiero pensar que hay más razones aparte de eso. He visto cómo personas obtuvieron un trabajo internacional por aprender español. He hablado con esas personas e incluso he sido su profesor de español. A continuación quiero mostrarte unos ejemplos de personas que por hablar español tienen el trabajo que tienen. Presta atención, por supuesto quiero proteger la identidad de estas personas, entonces voy a cambiar los nombres. Margarita. Margarita era una persona muy extrovertida y le gustaba mucho viajar. Le gustaba mucho viajar sin complicaciones. Le encantaba, por ejemplo, viajar de mochilera, que significa estas personas que viajan con equipaje ligero y se mueven con gran facilidad de un país a otro. Ella está buscando pues un trabajo que le permitiera viajar a diferentes países y encontró un trabajo como azafata, pero no hubiera sido posible encontrarlo si no hubiera hablado español. Mariano. Recuerdo a esta persona mucho porque tiene una vibra muy tranquila, es una persona muy serena, lo puedes notar en su voz, ¿no? Cuando él se expresa es una persona muy relajada, transmite como esa vibra. Y lo recuerdo muy bien también porque pues en las conversaciones siempre hablaba de la pasión que tenía por las culturas, por conocer diferentes personas, por escucharlas. Y esta persona pues ya tenía un trabajo muy bueno en su país natal, pero quería hacer algo más. Entonces aprendió español, en el presente tiene un español muy bueno y de hecho es tan bueno que usa su español para enseñar inglés. Entonces enseña inglés a hispanohablantes nativos y lo hace no por una necesidad económica, sino porque le gusta. Sin embargo, a pesar de eso, pues está generando ingresos, son ingresos que no son para nada despreciables. María es una mujer muy intelectual, es una persona a la que le encanta leer, le encanta mucho estar relacionada siempre con el tema de los libros. Es una persona también que trabaja con diferentes organizaciones, ONGs, y viaja alrededor del mundo. Ella recientemente está mejorando su español porque quiere empezar a trabajar en Sudamérica. Entonces, en este momento ya está en un proceso y va a vivir en un país muy interesante de Sudamérica. Pancho. Pancho es una persona que ya habla 2 idiomas de manera fluida, habla inglés y coreano, pero pues está interesado en aprender español y de hecho ya lo habla, ya puede comunicarse de una manera bastante fluida. Sin embargo, pues quiere perfeccionarlo. En el presente trabaja como un intérprete, es una persona muy profesional en lo que hace y me ha dicho que al hablar español, ese proceso de aprender español ha mejorado muchísimo la forma en la que traduce
por ejemplo, del inglés al coreano o del coreano al inglés. Entonces es interesante porque cuando aprendes un nuevo idioma, también absorbes la cultura y eso te ayuda incluso a comunicarte mejor. O por lo menos eso es lo que él me ha dicho. Muy bien, continuamos. Viviana. En Estados Unidos es normal que los norteamericanos aprendan español en las escuelas, en primaria o en secundaria. Sin embargo, muchas personas dejan de estudiarlo y entonces lo retoman 10 o 20 años después. Para el caso de Viviana, pues fue un poco diferente porque ella salió de la escuela y entró a la universidad a estudiar español. Entonces tiene una forma de entender el español muy profunda. Ella aprendió español en la universidad también, entonces es una persona muy académica. Sin embargo, pues quería usar su español en diferentes contextos y decidió trabajar en servicio al cliente. Entonces ella, por ejemplo, es capaz de comunicarse con nativos de México de una manera muy natural y todo eso debido a su español. Y eso le dio un plus, le dio como un extra, la hizo más competitiva frente a otras personas que son hablantes nativos del inglés, pero que no hablan español. Hay un video muy gracioso de un TikToker llamado Cristian Maldonado. Él habla de la importancia de aprender español en un contexto laboral. Y de hecho lo muestra de una manera muy directa, ¿no? Hace como una comedia, como un sketch, en donde pues él está hablando con su jefe, le está pidiendo un aumento, pero su jefe le dice que no. En ese momento entra un cliente hispano, solamente habla español, y Cristian Maldonado dice, no, yo no puedo atenderte porque mi jefe no quiere pagar, no quiere darme un aumento. Yo hablo español, pero pues no puedo atenderte. Y le recomienda otro lugar en donde sí hablan español y pueden atenderlo. Entonces el cliente se va y el jefe se da cuenta de todo esto. Cuando se da cuenta de eso le dice, ok, voy a darte tu aumento. Sé que contarlo no es tan chévere, no es tan entretenido, pero mira el video y vas a ver de qué estoy hablando. Pero ¿cuánto dinero puedes hacer si hablas inglés como lengua nativa, por ejemplo, y hablas español como lengua extranjera? Encontré un artículo de Yahoo Finance, entonces te lo voy a leer. El artículo dice, los trabajadores australianos que saben español como segunda lengua tienen los ingresos potenciales más altos y los que hablan este idioma europeo ganan $93.125 en promedio por año. Según otro artículo, decía lo siguiente, si hablas portugués y estás en Nueva York, en promedio podrías hacerte $263.781 al año. Si hablas japonés, $97.452. Y si hablas alemán, $89.996. Y en el caso del español, si estás en una ciudad como Chicago, podrías hacerte $144.880 al año. Pero, ¿cuál es el contexto de este estudio, no? Porque tú dirás, bueno, yo soy hispanohablante nativo y yo no gano eso, ¿no? O eres estudiante de español, tienes un buen nivel y dirás lo mismo, yo no gano eso. Bueno, es un estudio que hizo una compañía donde analizó 1.5 millones de anuncios de trabajos, pues para saber cuáles eran los idiomas, digamos, mejor pagados y los más buscados. Cuando decidimos aprender un idioma, muchas veces tomamos la decisión de aprenderlo por una razón monetaria, ¿no? Naturalmente queremos pues ganar dinero, claro, es importante, pero entonces pensamos solamente en la importancia del idioma por la economía del país, ¿no? Entonces decidimos aprender, por ejemplo, alemán porque en Alemania tienen el euro, o aprender inglés porque, por ejemplo, en Estados Unidos tienen el dólar, o aprender, no sé, también el inglés porque en Inglaterra tienen la libra esterlina, ¿no? Y son monedas muy fuertes, es verdad. Pero también he visto, por ejemplo, noticias que dicen, aprende este idioma, y es diferente a estos, aprende este idioma porque va a generarte grandes ingresos y entonces vas a hacerte rico, ¿no? Y yo creo que existe como también una tendencia, ¿no? Como de aprender un idioma simplemente como por algo pasajero, pero para mí cuando una persona decide aprender un idioma es como una decisión a largo plazo, ¿no? Tú aprendes o quieres aprender un idioma y empiezas el proceso y ese proceso no termina hasta que mueres, o sea, es un proceso de toda la vida. Y sí, sé que el objetivo de este video es hablar de el dinero y los idiomas, en este caso el dinero y el español, pero cuando hablamos de motivación pienso que necesitamos muchos más objetivos y no solamente pensar en un motivo económico. Muy bien, ¿y por qué es importante aprender español? Pues aquí hay un listado muy grande, mira, dice, hay más de 450 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Si eres norteamericano, pues por ejemplo hay muchas relaciones comerciales con América Latina, entonces es muy conveniente.
Tiene más de 20 países diferentes con diversas culturas alrededor del mundo. También pues es el segundo idioma más hablado de Estados Unidos, con más de 40 millones de hablantes. Si por ejemplo tu idioma nativo es el inglés, aprender español pues es muy conveniente porque hoy en día existen muchos recursos que digamos para hablantes del inglés que puedes usar para aprender español, entonces es muy conveniente. Y también recuerda que aprender español es una forma de ejercicio mental, es como ir a un gimnasio, ¿no? Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor deja un comentario, suscríbete y bueno, si quieres apoyarme, por favor mira los links de abajo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.